pues eso, vamos a intentar explicar los porqués de esta preocupación ética y legislativa, incluso institucional y política, acerca, ¿no?, de los efectos de la inteligencia artificial. ¿Cambiamos? Sí. Voy a empezar diciendo que yo soy de economía y que hace 25 años que estudio la relación entre tecnología y economía y los efectos económicos. Cuando yo empecé en esta historia, hice mi tesis con Manuel Castells y Martin Carnoy en Stanford y nos preocupaba la economía del conocimiento. Recordar, las TIC y la economía del conocimiento. Esto era el año 2000 más o menos. Y ya conocéis, ¿no?, la pirámide de la jerarquía del conocimiento, que la cosa va de datos, información, conocimiento y sabiduría. El objetivo era llegar a la sabiduría. Fijaros que hemos pasado del conocimiento a los datos y no a la sabiduría. Por tanto, todo esto está muy relacionado con el modelo económico por encima del cual se ha implantado la tecnología, que es lo que hay detrás de todos los movimientos de fondo, ¿no?, y de todo lo que hacen las empresas para ser competitivas. Y vamos a hablar un poco de esto hoy, que es lo que explica precisamente las preocupaciones éticas y las preocupaciones institucionales del discurso que ha hecho Idoia. Entonces, me han pedido que hable del poder de mercado, que es una cosa como muy complicada, y yo lo que voy a hacer es presentaros información y resultados y cosas que hacemos en la Universidad Oberta, investigaciones que hacemos a nivel de empresas, sobre todo, y para que las tengáis, no me voy a entretener ni en explicar modelos, ni coeficientes, ni econometría, ni todo esto, pero yo os he puesto resultados de investigaciones para quien se las quiera mirar, que se las mire. Y quien no, pues que se quede con el discurso y ya está. Entonces, esta es un poco me pasaron una guía, creo que es esta guía, ¿no?, la del curso. Vale. Entonces, mi idea es plantearos un par o tres de conceptos o de argumentos clave a modo introductorio. Luego hablaremos de hechos de IA, ya sabéis esto los economistas, ¿no? Hechos, fuentes, soluciones, hechos, fuentes, retos, soluciones. Bueno, entonces dentro de los hechos de la IA hablaremos de los principales, ¿no?, como resultados económicos, sociales y de sostenibilidad. Y doy hablado de la sostenibilidad, ese es un aspecto clave de toda esta historia, de todo el mundo que viene. Ella dice que la IA es inevitable, pues la sostenibilidad ya no sé lo que es, ¿no? Luego hablaremos de por qué pasan estos hechos, iremos al mundo, ¿no?, más de qué es lo que hacen las empresas, ¿no?, para desarrollar momentos y enfoques de IA, que como estudiantes del mundo empresarial creo que esto os interesa. Hablaremos del lienzo de la IA. Luego hablaremos de efectos y economías, que es un poco la clave y el núcleo de todo. ¿Por qué pasa lo que está pasando? ¿Cuáles son los efectos económicos nuevos que hay detrás de todas estas historias, ¿no?, de desigualdad, polarización, problemas, ¿no?, con la excesiva automatización, necesidad de redirección del cambio tecnológico, todo esto, que ahora estamos discutiendo en medio mundo, qué podemos hacer para redirigir la inteligencia artificial hacia unos beneficios como más cercanos a las personas, más sostenibles y que por tanto nos ayuden y no nos metan más problemas de los que ya tenemos. Que esto ya os avanzo yo, que no hemos descubierto nada, la solución es empezar a repensar toda la organización general de la economía, no es ningún secreto todo esto. Y luego hablaré un poco, finalmente, del tema de los modelos de negocio, ¿no?, que como gente de empresa creo que esto también os interesa, y cómo esto puede afectar a la cuestión de la sostenibilidad, que es, ya sabéis que la Unión Europea ha hecho el IA Act, y también está muy preocupada por la Twin Transition, ¿no?, que yo he participado un poco en esto. Y la idea de la Twin Transition es que no se puede hacer una transición digital y una transición ecológica, la una separada de la otra y la otra separada de la una, ¿no? La idea es utilizar toda la potencia que tiene la digitalización para hacer más sostenible el modelo económico y los modelos de competitividad de las empresas, ¿vale? Esta es un poco mi idea. Si no entendéis, queréis profundizar o lo que sea, me cortáis y yo, si sé la pregunta, la respondo. Si no, pues no. Bueno, entonces,
Primera cosa que a un economista o a un gestor de empresas le preocupa cuando se da de bruces con el mundo de la inteligencia artificial. Le hablan de todo lo de la izquierda, ¿no? Y le empiezan a hablar de un conjunto de cosas infinitas, ¿no? Además, como ha dicho Idoia, en dinámica creciente que no se acaba nunca esto, ¿eh? Que si, me pongo las gafas porque no veo nada, ahora sí, que si proceso natural de lenguaje, que si percepción visual, que si robótica e inteligencia, que si automatización programada, que si representación de conocimiento, sistemas de expertos. Estos sistemas de expertos es de los años 80, ¿eh? Que si, ¿no?, planificación, que si reconocimiento de voz, que si estrategias de resolución de problemas. Todo esto es lo que hace la IA, ¿no?, que es la parte de fuera. Entonces, para hacer esto, se desarrollan todo un conjunto de algoritmos, que es la parte de dentro, que no voy a entrar a explicaros uno a uno, porque yo creo que de esto deberéis hacer un curso, ¿eh?, o 2 o 3 o los que hagan falta. Bueno, entonces, todo lo que viene debajo son temas y extensiones de modelos estadísticos y econométricos de los de toda la vida de los economistas, con la única diferencia que son modelos que se utilizan con mucho más datos y a veces es lo mismo con nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, los modelos de regresión se llaman igual. Los modelos logísticos nuestros, los de las variables discretas, la gente de inteligencia artificial los llama modelos de clasificación, ¿no? Entonces está un mundo supervisado y un no supervisado. Pero al final son modelos estadísticos avanzados que los utilizamos para una cosa, para predecir. Una cosa importante que no voy a repetir, pero yo tengo que decirlo. Predecir no es lo mismo que explicar. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Que la optimización estadística de estos modelos está pensada para predecir el comportamiento, no para explicar por qué la gente hace lo que hace. Entonces, pasa lo que pasa, ¿no? Que lo que pasa es que tenemos modelos muy sofisticados que nos dicen, va a pasar esto, pero nadie nos explica por qué ha pasado. La cuestión de la explicabilidad, que ahora no se han metido aquí las grandes mentes de la inteligencia artificial, no está resuelta. Y a veces, lo digo porque a veces nos venden, ¿no?, el tema este de la inteligencia artificial como el maná caído del cielo que nos lo explicará todo. Y en realidad, la inteligencia artificial no explica nada. Predice muy bien, porque utiliza una cantidad de datos industriales impresionante y porque la optimización estadística está pensada para que, ¿no?, ¿cómo se llama?, el fenómeno de un momento T más 1 se vea explicado por los fenómenos T, miles y millones de datos que hemos explicado, ¿vale? Por tanto, aviso navegantes, no os olvidéis de la econometría y no os olvidéis de todos los modelos explicativos de toda la vida y de las relaciones causa-efecto. En particular, la doble causalidad, que es una cosa que los modelos de estos se vuelven locos, ¿eh? A veces los algoritmos predicen las cosas al revés, ¿no? Yo he visto algún algoritmo que relacionaba la cantidad de turistas y el precio de la vivienda o del alquiler en Barcelona y la casuística era al revés, ¿no? Si bajan los pisos de los alquileres vienen más turistas, ¿no? Bueno, entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Levanto una banderita a favor del conocimiento humano, ¿eh? Por tanto, que tengáis claro que todo esto de la singularidad y de que la inteligencia artificial nos va a superar, todo esto es propaganda, esto es mentira, no va a pasar, al menos en el corto plazo. Sí es cierto que cada vez más, ¿qué es la inteligencia artificial? Me voy a la transparencia siguiente. ¿Cómo puede entender un economista la inteligencia artificial? Pues como un proceso de innovación. Y cuando hablamos de innovación ya nos entendemos todos más, ¿no? Por tanto, ¿qué es esto? ¿De qué va esta historia? Pues es un proceso de aplicación de conocimiento para hacer algo, ¿no? ¿Para hacer qué? Para hacer aplicaciones técnicas. Ahora hablaré un momentito de la diferencia entre técnica y tecnología, que es importante, ¿eh? Basadas en capacidades inteligentes no humanas. La gran novedad de la inteligencia artificial es que sustituye capacidades inteligentes humanas. Sustituye, amplifica, cambia, modifica, hace de todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que durante muchos años una calculadora era inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sustituía capacidades humanas de cálculo.
luego vino Go, luego vino, ¿no? Primero el ajedrez, luego el Go, luego vinieron, ¿no? Todos los algoritmos de reconocimiento de imágenes, ¿no? Que, ¿cómo se llama este chico de OpenAI? Ganó el concurso en 2013, de mis colegas de la Rodman School of Business de Canadá, y a partir de aquí nació el ChatGPT. Por cierto, no lo has dicho, pero para la universidad el GPT lo que tiene es democratizar la copia. Y esto, desde un punto de vista académico, nos ha metido un lío impresionante, ¿no? Te lo digo yo, que soy profesor de una universidad virtual, que no hacemos exámenes presenciales, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? El choque, ¿no? Esto sí que es un choque externo, como Dios manda, que nos interpela para cambiar nuestro modelo pedagógico, para incorporar todo esto, porque a estas alturas de la película lo que no vamos a hacer es prohibir el ChatGPT. Esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, si entendemos la inteligencia artificial como un proceso de innovación, ya bajamos a un mundo, ¿no?, que comprendemos más, pasan todo un conjunto de cosas que os he puesto aquí. Yo he encontrado hasta 8, seguramente hay más, La primera es que esto es dinámico, incremental y radical. Quiere decir que esto cada día, ¿no? Yo no sé cómo esta agencia de La Coruña va a certificar todos los algoritmos que se hacen, ¿no? Sí que esto... Luego hablamos, pero es que claro, Google solo tiene 15.000 en marcha hoy. Por tanto, bueno, y Amazon, y claro, todo esto supongo que irán por familias, no sé cómo será. Bueno, luego me lo explicas. Y por tanto, esto es tan radical desde el punto de vista de la importancia de la innovación que va muy rápido. Y a veces la regulación tiene un problema que va detrás, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para coger el toro por los cuernos, para decirlo así. Hay que ir muy rápido porque esta gente va a toda castaña. Segunda cosa importante que pasan, que de esto yo he hablado poco y yo creo que es muy interesante y es un fenómeno muy importante, que es que la inteligencia artificial tiene como 3 familias. Tiene la robótica de toda vida, que un robot de hoy no tiene nada que ver con el manipulador de la industria automovilística de los años 80, con el brazo articulado. Hoy los robots te miran, se conectan a las redes sociales, interpelan tus fotos que has dado libremente a las redes sociales, si hacéis esto vosotros mismos, ir engordando la maquinaria vosotros mismos, y en función de esto determina si estás feliz o no y su respuesta en la interacción social que tiene contigo. Esto es lo que hace un robot social hoy. Yo hace poco estuve en Japón y hay un hotel que se llama Hena, que todos son robots. Llegas ahí, ¿cómo se llama esto? Un mostrador, robots. Vas a desayunar, robots. Vas por el hotel, robots. Y esto, claro, ha evolucionado tanto que distinguir un robot de la inteligencia artificial hoy es como imposible. De hecho, a mí me pasa un poco con todas las tecnologías de la segunda oleada digital. Yo ya no sé qué es qué, ¿no? Y por tanto estamos en un mundo donde los algoritmos, los sistemas simbólicos, que es el reconocimiento, ¿no?, de cualquier cosa, imagen, texto, lo que queráis, y la robótica se ha fusionado de tal manera entre ellas y con las otras tecnologías de la inteligencia de la segunda oleada digital, llamémosla, yo qué sé, impresión 3D, cloud computing, análisis big data, ¿qué más? Todo lo que confirma la industria 4.0, que hoy ya es muy difícil hablar solo de inteligencia artificial. Hay un proceso de convergencia tecnológica que nos reta constantemente. Y esto es, desde el punto de vista económico, es lo importante, ¿no? Que una tecnología se ha convertido en un proceso de utilidad general y que esta utilidad general está siendo además, lo llamamos IMI en términos académicos, ¿no?, un método de invención para innovar, ¿no? Y la inteligencia artificial se cruza con las otras tecnologías para hacer desarrollos e innovaciones constantemente. Que esto complica todavía más la legislación sobre inteligencia artificial, porque si metemos inteligencia artificial en una plataforma y se utiliza para controlar aún más a los trabajadores, ¿no?, como hacen algunas plataformas de, yo qué sé, de distribución, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces aquí el reto
es cada vez más grande, cada vez se aglutina con más tecnologías y la cosa va creciendo y se va haciendo problemática. Tercera cosa que pasa. Desde el punto de vista económico, ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar de factores de producción y funciones de producción y estas cosas, ¿eh? Y crecimiento económico, yo hice mi tesis de todo esto. Bueno, entonces, la cuestión interesante en toda esta historia es que la materia prima de todo el mundo que viene es el dato. El dato es el nuevo factor de producción relevante. Mucho más relevante que la tierra, el trabajo y el capital. Y esto nos interpela otra vez desde el punto de vista de la organización, no solo de la economía en general, sino de cómo activamos nuestras empresas. Y cómo hacemos para que, bueno, el País Vasco es igual que Cataluña, igual que España, igual que Europa, para que el 98,5% de empresas que son pymes, que no tienen un problema con el Big Data, tienen un problema con el data, entren en todo este mundo. Y este es el reto. Esto es lo que a mí me preocupa mucho, ¿eh? Él ha hablado de las empresas del IBEX y de las grandes corporaciones, pero, que está bien, ¿eh? Es decir, una economía ordenada tiene que tener grandes corporaciones, pero también es muy importante que su tejido de pymes funcione. Y el gran reto que tenemos encima de la mesa, no resuelto y poco conocido, es cómo vamos a hacer para que el mundo de la pyme entre en toda esta historia. Porque si no entran, problema gordo. Veo que Idoia apunta. Vale, vamos bien. Sigo. Sigo. Claro, como estamos en el modelo económico que estamos, y luego hablaré un poco de esto, ya sabéis, los de empresa, la principal tarea de un directivo es maximizar el valor para el accionista. Esto suena, ¿no? A Chicago, años 80. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como la tecnología es neutra, es un fondo de conocimiento, lo importante aquí es la técnica, es decir, la plasmación de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, cómo la utilizamos en las empresas para desarrollar procesos productivos. Esto es lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí salen muchos gurús en internet que dicen muchas mentiras, ¿no? Y todos os dicen, el cambio técnico, la tecnología es neutra. Mentira. La tecnología no es neutra, y la técnica menos, porque las empresas suelen utilizar aplicaciones técnicas de IA en general para automatizar procesos. Y ahí viene el problema. Estamos desarrollando tecnologías de IA con aplicaciones técnicas para básicamente hacer dos cosas hoy en el mundo. Una es automatizar y la otra es controlar. Y este es el gran problema que tenemos todos los economistas de la tecnología en el mundo. ¿Cómo podemos redirigir esto? ¿Por qué? Porque el sistema de incentivos de la inversión, por ejemplo, empresarial, está totalmente sesgado hacia la inversión en automatización. Capital, impuestos al capital, 19%, estos sí pagan. Impuestos al trabajo, todos tenéis nóminas, ¿no? Y sabéis lo que es cobran de IRPF. Entonces, ¿qué hace una empresa lógicamente? Pues capitalizar, invertir en automatización. A estas alturas de la película, a mí la automatización llamamos 2 siglos y medio de capitalismo, ¿no? Y para algo ha servido el capitalismo, estamos todos aquí, ¿eh? Yo no soy anticapitalista. Pero lo que sí entiendo es que cuidado con los procesos de excesiva automatización, porque nos pueden llevar a problemas, ¿no? En teoría, la cadencia es la siguiente. Un empresario invierte en tecnología, esta inversión en tecnología hace más eficientes sus procesos de producción, al mismo tiempo se empieza a caminar una cosa que en economía llamamos el tren de la productividad, es decir, que al hacer más eficiente un proceso de producción, la gente puede dedicarse a otras cosas y por tanto somos más eficientes, se generan más puestos de trabajo, la economía funciona mejor, incrementa los salarios y se pueden generar nuevos puestos de trabajo. Y esto es lo que se llama progreso, ¿eh? El capitalismo es una máquina bestial de progreso social. El problema es que hay veces que el tren de productividad no arranca. Ya estamos aquí.
estamos en el mismo sitio que estábamos al principio de la primera y la segunda revolución industrial, cuando el tren de la productividad no arrancaba, ¿no? Y además el tren en aquella época era especialmente importante. ¿Por qué? Porque había mucha polarización y mucha descompensación. Y los beneficios de la digitalización, en aquel caso de la revolución industrial, iban para 4. Lo mismo que pasa hoy. Entonces, ¿cuál es el reto? Intentar que arranque este tren. Que todos nos beneficiemos del proceso de cambio tecnológico vinculado con la inteligencia artificial. Y para eso es muy importante que empecéis a distinguir una cosa que os han contado siempre en clase, pero nunca habéis estado atentos, seguro, que es la diferencia entre productividad media y productividad marginal. La productividad media es mejor producto por tarea, ¿no? Es lo que hace la automatización. La productividad marginal es la que hace que se creen nuevos puestos de trabajo. Salario igual a producto marginal. ¿Suena esto? ¿Sí? Pues esto es lo que hay que buscar. Que seamos capaces de recapacitar a la gente, de hacer una inteligencia artificial que, en hazing, lo llamamos en inglés, que sea capaz de complementar al trabajo humano. No que lo sustituya, no que lo desplace. Este es el reto. Esto en problemática nuestra, europea, en problemática de otras zonas del mundo. Luego, si tengo tiempo, hablaré un poco de los 3 modelos de inteligencia artificial. En China está el control. La inteligencia artificial se usa básicamente para controlar al personal. Y las empresas de reconocimiento facial están ahí por algo. Primero, porque tienen una cantidad industrial de datos. Y segundo, porque detrás hay lo que hay. Y eso tenemos que ser muy conscientes de esto. Si queremos desarrollar un proceso justo, igualitario de cambio tecnológico artificial, tenemos que tener muy claro que hay cosas que no vamos a jugar. Lo digo porque yo, que tengo mucha relación con el ecosistema ya en Barcelona, pues la gente se queja mucho de esto, ¿no? Y te vienen los de reconocimiento facial y dicen, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me voy a China. Pues vete a China, hijo mío, ¿yo qué quieres que te diga? En Europa esto no lo vas a hacer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en Estados Unidos la privacidad no existe, no hay privacidad. Y el gobierno tiene subcontratada el desarrollo de la inteligencia artificial a las GAFAM, a las grandes corporaciones. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, en Europa no queremos ni tanta automatización ni tanto control, ¿no? Queremos una cosa intermedia para proteger la privacidad y la seguridad de la gente. Pero esto tiene consecuencias. Y la consecuencia es que habrá cosas que no podremos jugar. Y hay que tenerlo claro. ¿Sí? Me enrollo mucho, ya lo veo. Quinta cosa. Del mismo modo que la inteligencia artificial consolida un nuevo factor productivo que son los datos, consolida un nuevo proceso de generación de valor, un nuevo valor. Lo llamamos valor de predicción en términos académicos. Es decir, que las empresas que sean capaces de predecir, y yo añado, explicar cosas con datos, por ejemplo, sobre sus clientes o sobre sus procesos de producción, o sobre su impacto en el medio ambiente, o sobre la selección de su gente, podemos aplicar esto a todo, tienen muchas, fortalezas para ser competitivos. El valor de predicción es el valor del futuro. Sigo, y de esto ha hablado un poco ella antes, ¿no? La cuestión de las GPTs. Claro, si solo hubiera IA, tendríamos un conjunto de problemas. Pero es que hay más que IA, ¿no? Y estamos en un momento, aquí os he intentado hacer un grafiquito a la derecha, donde la inteligencia artificial ha convergido con muchas otras tecnologías, ¿no? Las llamamos MAMBRIC, en términos académicos. Esto significa tecnologías, a ver si me acuerdo, manufactureras, aditivas, que es la industria 4.0, nanotecnología, biotecnología, robótica, la industria de la información de toda la vida y las tecnologías cognitivas. Todo esto ya está tan
con tanta simbiosis con la inteligencia artificial que ya no sabemos qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Por tanto, esto va mucho más allá de la utilización de un algoritmo concreto en una empresa, ¿no? Va del desarrollo de nuevas actividades, la generación de nuevas empresas, la creación de procesos de emprendimiento, la aparición de nuevos sectores de actividad y la utilización de todo esto en los sectores de toda vida, ¿no? Por ejemplo, hay una exposición ahora en el mundo sanitario, ¿no? Esto, ¿no? En Barcelona hacemos muchas cosas de esto, ¿no? O la industria 4.0, ¿sí? Pero yo insisto, el reto es cómo ayudamos a cambiar a las empresas que ya existen. Venga. Y acabo de esta transparencia. Con toda esta historia, ¿qué pasa? Pues como cualquier tecnología, la inteligencia artificial genera viejos problemas. Cuando quiero decir viejos problemas, digo problemas que ya conocemos. Por ejemplo, ahora voy un poco de esto. La tecnología sesga habilidades. Es decir, no es lo mismo escribir utilizando, ¿no?, esto que los chicos ya no saben hacer, ¿no?, yo casi tampoco, escribir con bolígrafo, que escribir con ordenador. Esto, el fenómeno original de cambiar del boli a la pantalla se llama cambio técnico sesgador de habilidades. Tus habilidades cambian. Y, por cierto, tu cerebro también, ¿no? Que ahora los de Harvard se quejan de esto, ¿eh? Dicen, los niños ya no escriben y hay procesos cognitivos básicos que han dejado de funcionar. Bueno, lo digo por... Entonces, este sesgo de habilidades genera polarizaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que es capaz de adquirir las nuevas habilidades, pero hay gente que no, que se queda atrás, ¿no? Y esto lo llamamos la gestión de un mientras tanto, ¿eh? Nosotros, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que la gente que se vaya quedando desplazada y no entra a un mundo de inteligencia artificial pueda entrar? Ya os avanzo. Reto mayúsculo. Mayúsculo no, lo siguiente. Porque esto ya no va de enseñar a la gente a escribir a máquina. Esto va de enseñar a la gente a utilizar algoritmos, a menos entenderlos. Y por tanto, el reto formativo y de aprendizaje es mayúsculo. Esto es un problema conocido. Luego están los desconocidos, ¿eh?, que es todo el conjunto de sesgos y polarizaciones nuevas que van a empezar a suceder y que todavía no sabemos por dónde irá la cosa, ¿no? Porque esto cambia cada día, ¿no? Y uno de estos que empezamos a tener conciencia y que nos preocupa mucho es la cuestión del poder de mercado y el excesivo poder económico que tienen las grandes corporaciones, no ya solo en el mundo de la tecnología, sino en todos los sectores de actividad. Hay un economista, la Pompeu Fabra, que se llama Jean Eckhout, que ha escrito un libro que se llama La paradoja de la productividad, del beneficio, perdón, que todo el día estoy con la productividad, donde han analizado muy seriamente esto y se han dado cuenta que hay 500 empresas en todo el mundo que dominan todos los sectores de actividad. No pasa nada en los sectores de actividad que ellas no quieren. Y cuando digo dominan, quiero decir que controlan el 30 o 40% de la producción y las ventas en sectores de actividad, en todos los sectores de actividad. Entonces aquí, y esto es un problema, ¿no?, porque afecta a la dinámica económica, castiga el emprendimiento, hay muchas cosas que están pasando que la gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, que estamos emprendiendo menos ahora que hace 20 años, que hay menos movilidad social ahora que hace 20 años. Y ya lo que la gente sabe, ¿no?, que hay más desigualdad ahora que hace 20 años. Todo esto está muy vinculado, no solo, pero muy vinculado con el excesivo poder de algunas grandes corporaciones. Y aquí, problema nuevo, ¿no? Reto. Esto hace 120 años lo hubiéramos resuelto cogiendo a Google y dividiéndola en 8, que es lo que hicimos con las empresas de Rockefeller. Las políticas de competencia toda la vida. Pero ahora no podemos hacer eso, porque estas empresas son muy eficientes. Es decir, el argumento de cargarnos de estas empresas porque no son eficientes y son monopolios no lo podemos utilizar. Entonces hemos de inventarnos otras cosas. ¿Qué nos hemos inventado? La interoperabilidad. Es decir, obligar a estas empresas a que permitan a la ciudadanía pues utilizar sus servicios, le llamaba mucho de uso antes, ¿no? Utilizar sus servicios de una manera conjunta. Que no nos cierren el lock-in, que nos permitan, ¿no?, que no haya tantos costes, por ejemplo, de pasar de una compañía a otra.
¿no? Supongo que alguna vez habéis intentado cambiar de compañía telefónica. Esto no es complicado porque es complicado porque las empresas lo hacen complicado. Tenemos claro, ¿no? Esto. Pues esto es un gran ejemplo de poder de mercado. Bueno, sigo. No sé qué hora es, pero sigo. Ya unos 10 minutos. Buah. Bueno, entonces, aquí os he puesto yo un gráfico que utilizo mucho en mis clases, que explica la evolución de la primera oleada a la segunda oleada digital, ¿no? Y que lo que viene a decir es que, otra cosa importante, que pasamos del mundo de las redes al mundo de las plataformas. Una plataforma y una red no son exactamente lo mismo. Una plataforma es una red multipropósito, ¿no? Por tanto, economías de doble cara, y la gente hace de todo y pasa de todo, hay obtenedores, proveedores, hay mucha gente haciendo de todo. Y nos vamos del mundo de las tecnologías 1.0 a 2.0, ¿no? Y todo esto lo que implica es que evolucionemos de los valores de la primera oleada, que eran cálculo, información y comunicación, a los valores de predicción y circulación. La circulación es la que se da en las plataformas, que es lo que permite que no haya habido todavía una tercera guerra mundial, porque la gente que no tiene recursos utiliza las plataformas para poder consumir. Otra cosa importante, el proceso de segunda oleada digital nos hace evolucionar desde la transformación digital a la transición digital. ¿Cuál es la diferencia entre la transición y transformación digital? El gráfico que tenéis a la derecha. Esto es un gráfico que se inventó una profesora de Harvard que se llama Zuboff, que ha escrito un libro muy famoso que se llama Capitalismo y Vigilancia. Entonces, este gráfico, ¿qué viene a explicar? Viene a explicar cómo en Google, que es ¿no? la empresa que se inventó, como Ford se inventó, ¿no? la economía industrial, Google se inventó, ¿no? la economía de la información y el capitalismo de vigilancia. Lo que hacía Google al principio era la parte de abajo del gráfico. Es decir, utilizar datos para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? y retornar en una mejor usabilidad toda, ¿no? la utilización del buscador. Bueno, pero ¿qué pasó? Que empezamos a darle a Google muchos datos, ¿no? Vino la crisis de las .com el año 2000 y Google fichó a un economista. Entonces, cuando se fichan economistas pasan estas cosas. Ficharon a Hal Varian, que es uno de los mejores economistas del mundo. Si habéis estudiado economía, todos sabéis que hay un manual de economía que se llama Microeconomía Intermedia, que lo ha escrito él, era un profesor de Stanford. Y entonces este hombre, que es muy listo, dijo, hombre, pero si tenemos aquí una cantidad de datos para hacer negocio de la hostia. Y luego viene lo de arriba, ¿no? Lo que Susana Zuboff llama los mercados conductuales. Pero todo esto no estaba en la ética original de Google cuando nació, no estaba en la transformación digital. Ellos querían hacer un buscador muy chulo y que generara bienestar para el mundo mundial. ¿Pero qué pasó? Que llegó la financiación, llegó la crisis y tuvieron que empezar a pensar en hacer rentable todo esto. ¿Cómo? Pues fichando a Hal Varian. ¿Qué pasa cuando fichas a Varian? Pues que piensa modelos de negocio alternativos. ¿Cuál es el modelo de negocio alternativo? Es utilizar los datos que nosotros les damos gratuitamente a todas estas grandes corporaciones para hacer negocio. ¿Cómo? Como este tío era microeconomía y sabía mucho de subastas, desarrolló los modelos de subastas de publicidad que utiliza Google, que son mucho más rentables que la televisión, ¿no? Yo cuando hablo con ellos me dicen, no entendemos por qué la gente invierte en televisión todavía. ¿Por qué? Porque esto utiliza ya, es mucho más focalizado y van a buscar a la gente que quiere ir a buscar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la transición digital lleva consigo toda esta historia. Es decir, la generación de modelos de negocio alternativos no originales para desarrollar ingresos que no estaban pensados, ¿no? en una primera instancia. Esto es como, ¿no? Yo siempre digo que los caminos del conocimiento son como los del Señor, son inescrutables, ¿no? Todo el mundo puede desarrollar modelos de negocio. Esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en la industria manufacturera en Cataluña hay mucha gente que sabe hacer cosas que no sabe que las sabe hacer, ¿no?
Y, por ejemplo, hace poco estaba en Igualada, que es un sitio donde hay industria metalúrgica, y había una gente allí que tenía una fábrica de cazuelas, ¿no? Vino la crisis, cazuelas cero. Entonces, ¿qué hicieron? Había el abuelo, el padre y el hijo. Le dieron la gestión al hijo, y el hijo dijo, voy a gestionar conocimiento. Y entonces, claro, después de un siglo y medio de empresa, se dieron cuenta que sabían organizar procesos de producción de industria metalúrgica. Dejaron de hacer cazuelas y ahora son una gestora de conocimiento que ayuda a empresas de Latinoamérica a instalar empresas e industrias de naturaleza metalúrgica. Esto es gestión del conocimiento. Esto es lo que viene, es instaurar, ¿no? Y aprovechar todo lo que no sabemos que sabemos hacer para hacer negocio. Que es una de mis recomendaciones a las empresas tradicionales, ¿no? Tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que sabemos hacer, pero que no sabemos que sabemos hacer, ¿no? Esto, en términos técnicos, se llama conocimiento tácito. Bueno, entonces, voy a los hechos, rapidito. A pesar de que esto de la transformación digital debería ser la hostia en patinete, resulta que las economías crecen menos que nunca. Y tenemos en términos agregados un gran problema que no nos explicamos. Nos peleamos en los congresos, y nos damos de hostias y nos dicen una cosa y los otros otra, pero la realidad es que en teoría todo este desarrollo de transformación digital debería habernos hecho crecer más que nunca. Y en la práctica es que crecemos menos que nunca, ¿no? Es más, han aparecido nuevos factores de desigualdad. Está la desigualdad entre personas y ahora nos preocupa mucho la desigualdad entre empresas, que es el gráfico que tenéis a la derecha de todo, ¿no? Que es un gráfico que vincula la evolución de la productividad total de los factores de las grandes empresas con las pequeñas. Ya veis la diferencia. Esto está pasando en todo el mundo. Esto es para la industria española. Pero reproduce una tendencia mundial, ¿no? Las empresas que están en el liderazgo de la innovación y la digitalización son cada vez más eficientes, cada vez más importantes, y las seguidoras tienen cada vez más problemas para seguirlas. Segundo hecho, esto se traslada a nivel social. ¿Por qué? Porque el sesgo de habilidades está generando un incremento de la desigualdad. Y este incremento de la desigualdad, todos conocéis a Piketty, supongo, es como muy dramático, empieza a ser como muy dramático. Hay economías del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, que la cosa se empieza a ir de madre, ¿no? Ya sabéis los problemas que hay, ¿no? Hay unos economistas en Princeton que escribieron un libro que se llamaba Muertes por desesperación, ¿no? Que han analizado todo el conjunto de población no hispana ni negra, los yanquis de toda la vida, que vivían en el cinturón del óxido americano y que han empezado a engancharse a todo tipo de problemas. Drogas, alcohol, estupefacientes, de todo, ¿no? Y esto ahí, como no hay paraguas, porque no existe la cobertura sanitaria universal, pues la gente se engancha. Y tiene un problema con el fentanilo, por ejemplo, gravísimo. Esto tiene origen económico. Porque llegó la digitalización, llegó Mercosur y toda la industria manufacturera tradicional del cinturón de los grandes lagos quedó desasistida. Y por tanto, siempre que penséis en los efectos de la globalización, de la digitalización, tenéis que pensar que la digitalización tiene una hermana siamesa. Nos gusta mucho decirlo así, que es la globalización. No se entiende una sin la otra y la otra sin la una. Y por tanto esto se instaura en unas tendencias de fondo que tienen efectos. Bueno, esto ya os lo he contado. Y luego está el mundo de la sostenibilidad. ¿Qué pasa con la sostenibilidad? A priori nada. ¿Qué dicen los economistas tradicionales del mundo neoclásico? Dicen, bueno, sí. El motor del progreso es la innovación y somos capaces de desarrollar una economía de las ideas digital, vamos a poder crecer indefinidamente. ¿Qué dicen los economistas de la ecología y el medio ambiente? La economía
es, ¿no? Es como cuántica, ¿no? Tiene efectos de estos de, ¿cómo se llama? De tradición, y por tanto es imposible crecer con una cantidad de recursos a utilizar que son finitos. Y ahí estamos, en la lucha, en el debate. Unos dicen, no, vamos a utilizar la tecnología digital para hacer la cosa más sostenible y por tanto que podamos crecer indefinidamente. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión es que el modelo está todo optimizado para que las economías y las empresas crezcan. ¿Sí? Esto ya sabéis de qué va, ¿no? Karl Marx, capital que no crece, muere. Y el capitalismo es esto, es inversión, y es plusvalua, y es retribución de la inversión, ¿no? Y por tanto hay que generar crecimiento. El problema está en que la gente del mundo de la ecología y de las economías ambientales te dicen, es imposible crecer indefinidamente. ¿Cuál es la realidad? Que hemos empezado a analizar todo esto y el desacoplamiento, que es otro concepto que va a crecer mucho en los últimos años, en los próximos años. ¿Qué es el desacoplamiento? Es separar el PIB de su carga ambiental y por tanto que seamos capaces de crecer sin perjudicar al medio ambiente. Esto de momento no funciona. Es más, la digitalización ha empezado a generar problemas ambientales nuevos. Iros a Chile y preguntad por el litio, ¿no? O iros a la África subsahariana y preguntad por los materiales, los minerales raros. Entonces aquí hay un reto importante, ¿no? Que es qué hacemos con toda esta historia. Es decir, cómo podemos utilizar bien a la digitalización para hacer un mundo más sostenible. Ya lo siento, Jan, por cortarte un poquitín, unos 2 minutos. Venga, acabo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La primera cosa que tenemos que hacer es, yo lo llamo recuperar la economía política. Es decir, tenemos que recuperar el pensamiento de los economistas clásicos y dejar un poco de lado a la economía neoclásica, la marginal, esta, ¿no?, de toda la vida. ¿Por qué? Porque esta economía es muy restrictiva, explica solo una parte de la verdad, ¿no? Hay otra parte, que es que la toma de decisiones económicas tiene implicaciones éticas, políticas, sociológicas, históricas, y todo esto, los modelos racionales, egoístas y tradicionales de la economía marginal, no lo tuvo mucho en cuenta. Por tanto, hay que empezar a pensar en una visión económica mucho más plural y mucho más, ¿cómo deciros?, social. Y si nos miramos la toma de decisiones y el comportamiento desde esta visión más social, podemos empezar a pensar que igual no tenemos que obsesionarnos con la cantidad de crecimiento. Igual aquí lo importante es la calidad del crecimiento, ¿no? Y por tanto, cómo crecemos y no tanto cuánto crecemos. ¿Sí? Por tanto, hay que hacer una revisión de la manera como la economía científica se aproxima a toda esta historia. Segunda cosa que hay que hacer, recuperar las políticas de competencia, que hemos hablado de esto, ¿eh? Y esto significa, entre otras cosas, reestructurar la ponderación entre trabajo y capital. Porque detrás de esto están los incentivos al desarrollo empresarial. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Repensar la política educativa. Ahora yo tengo una conferencia sobre la transformación de la universidad que no tengo tiempo de haceros, pero es que la universidad necesita una patada de arriba abajo. Y el sistema educativo en general, ¿no? Y en general debemos empezar a pensar el Estado de otra manera. Cuando digo el Estado, digo el impulso público de las cosas, ¿no? Venimos del Estado mínimo, luego llegó el Estado asegurador, luego llegó el Estado emprendedor de Mazzucato y ahora estamos en el Estado transformador. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe liderar el proceso de transformación y debe recuperarse la idea del valor público de las cosas, ¿no? Porque muchas de estas empresas, que hoy son gigantes, utilizan desarrollos tecnológicos que son públicos y fueron generados con fondos públicos, de universidades, por ejemplo, o del sistema científico. Entonces, ¿qué hacen? Son muy listos y esto no hay nada que decir, ¿eh? Cogen la ciencia y la desarrollan.
pero a los desarrolladores, ¿no? A Berners-Lee, que se inventó el protocolo TCP/IP de Internet, sin esto Internet no funciona, a este nadie le ha pagado un duro nunca. Tampoco creo que lo quiera, ¿eh? Pero quiero decir con todo esto que hay que empezar a pensar, ¿no? Que si la universidad se tiene que transformar, el Estado ya ni te digo, ¿eh? Pero hay que empezar a recuperar la idea del valor público y de la recuperación de las ideas, digamos, más plurales y más de que nos sirvan más para redirigir el cambio tecnológico hacia, ¿no? Una mejor, ¿no? Un repartimiento de beneficios para todos y mayor sostenibilidad. Lo dejo aquí. Gracias. Perfecto, gracias.